Empezamos la sesión, por favor silencien sus micrófonos, como les digo, no salgan de la sala hasta que yo lo diga porque estoy tomando la asistencia y por último voy a tratar de avanzar brevemente porque he tenido dificultades para conectarme, he estado tratando de conectarme desde las 11:45 y por la hora es normal que el internet esté así que vamos a prestar atención, ¿sí? Cualquier opinión, duda o consulta por el chat, ¿sí? Para agilizar todo. Bien. Vamos a hacer entonces este tema sinónimos y antónimos. Es un tema que muy probablemente han empezado a avanzar ya desde quinto, sexto de primaria, incluso el año pasado. Si bien el tema de sinónimos y antónimos es un tema que se puede comprender con facilidad desde el principio, hay tipos de antónimos o clasificaciones que son un poco más complejas y que vamos a revisar el día de hoy. ¿Queda claro? Respóndame por favor a través del chat. Ya, muy bien, listo. Bien, aquí tenemos un texto, ¿sí? El texto se llama Los Navegantes, es del escritor español Félix María de Samaniego. El texto dice: lloraban unos tristes pasajeros viendo su pobre nave combatida de recias olas y de vientos fieros ya casi sumergida, cuando súbitamente el viento calma, el cielo se serena y la afligida gente se convierte en risa la pasada pena. Mas el piloto estuvo muy sereno tanto en la tempestad como en la bonanza, pues sabe que lo malo y que lo bueno está sujeto a súbita mudanza. ¿Qué significa para ustedes este texto, este pequeño texto? Escríbanme por favor a través del chat. ¿Qué quiere decirnos esta pequeña fábula de Félix María de Samaniego? Jorge, aquí mi conexión y mi micrófono parecen activados. Si no, vea la parte inferior donde dice unirse a la conversación a través del audio para que puedas escuchar. Gonzalo dice, a ver, Estefano dice: un navegante que cuenta su cruzada por el mar. Gonzalo, que perdía una pelea y su nave se hundió. Describir un barco destruido y la gente afligida. No. Se escucha entrecortado, como dije, por la hora. A partir del mediodía todo se pone un poco más ralentizado. Empecemos de nuevo, ¿sí? El texto empieza con los navegantes del barco que están llorando porque el barco se está hundiendo, ¿verdad? Está naufragando. Entonces, ellos ya estaban prácticamente resignados a morir ahogados en alta mar. De repente el viento calma, dice, el cielo se serena y la afligida gente convierte en risa la pasada pena, ¿verdad? Entonces el barco no naufraga, no se hunde, iba a hundirse, digamos, estaba ese peligro latente. Sin embargo, no se hunde y la gente se alegra. Pero el piloto, el capitán del barco, estaba sereno. ¿Por qué? Porque, y ahí está la moraleja, tanto en la tempestad, es decir, en los tiempos difíciles como en los tiempos buenos, se sabe que lo bueno y lo malo en realidad está sujeto a súbita mudanza. La vida puede cambiar rápidamente. Lo que no tiene que cambiar frente a lo malo o lo bueno es la actitud que tú tengas, ¿sí? Sí, estamos empezando, Emanuel, con esta lectura previa sobre el tema de sinónimos y antónimos. Bien, entonces, esta fábula de Félix María de Samaniego tiene unas palabras resaltadas, ¿verdad? Las palabras tristes, calma y malo están resaltadas. Y la primera pregunta nos dice: ¿qué otras palabras podían sustituir a tristes, a calma y a malo? Vean muy bien el contexto de la palabra resaltada y escríbanme qué otras palabras podrían sustituir a tristes, a calma y a malo. Gerardo dice, para la primera, afligidos, ya muy bien, serenidad. El viento sereno podría ser, ¿verdad? Fieros, unos tristes, ya afligidos, muy bien. Fieros, ¿a quién? Al viento, el viento fiero, el yud, puede ser, muy bien. Bien, chicos, ¿me están escuchando bien? ¿Me pueden escuchar? Por favor, confirme bien eso. Confirme, por favor, si pueden escucharme.
Malo, indeseado, ya, pues se sabe que lo malo, lo indeseado o lo adverso. Sí, se entrecorta por la hora, como les digo, ¿sí? Bien. Se entrecorta por la hora. ¿Sí? Es algo natural por la hora. Bien, entonces, ya, tristes lo podemos sustituir con varias palabras que ustedes han puesto y que son muy acertadas, ¿verdad? Calma lo podemos sustituir con palabras como sereno, etcétera. Malo por adverso, etcétera. Bien, en realidad eso depende de la supervisora, como les digo. Y vamos a cambiar de plataforma, pero ya en la siguiente semana. Así que lo importante es aprovechar este tiempo para repasar estos conceptos. Como les digo, este tema ya lo hemos estudiado con anterioridad en secundaria, lo han estudiado el año pasado con Bismarck y del Carmen, etc. Bien, ¿qué palabras podrían expresar un significado opuesto a las resaltadas? Escríbanme, por favor, qué palabras podrían expresar un significado opuesto. ¿Qué palabras podrían reemplazar con un significado opuesto a las subrayadas, por favor? Triste, feliz, ya, muy bien. A calma, viento calma. Ruido, ya, el viento ruidoso, muy bien. ¿Qué más? Malo, bueno, ya, muy bien. Pues sabe que lo bueno, ya, muy bien. Perfecto, listo. Malo, correcto, ya, muy bien, perfecto. Entonces, sabemos cómo funciona esto, ¿verdad? Sustituimos palabras. Emanuel, por favor, voy a pedirte que te concentres en la clase, ¿sí? Por favor, concéntrate en la clase. Bien, sustituimos palabras y expresamos palabras con significado opuesto, ¿verdad? De manera cotidiana. Entonces, ¿cómo se denominan a las palabras que tienen un significado parecido y a aquellas que tienen un significado opuesto? ¿Cómo las denominamos, chicos? Sinónimos y antónimos. Muy bien, ¿sí? Muy bien, Joaquín. Muy sencillo. Sinónimos y antónimos. No, homófonos son aquellas palabras que suenan igual. Por ejemplo, vino se refiere a una bebida alcohólica fermentada y vino también es una conjugación del verbo venir, homófono, ¿sí? Entonces, este tema sí lo conocemos. Es cuestión de sinónimos y antónimos. Perfecto. Entonces, vamos a avanzar y vamos a ver esta clasificación sobre los sinónimos y los antónimos. Bien, ¿qué son los sinónimos? Los sinónimos son aquellas palabras cuyos significados son similares, ¿verdad? Pero varían de acuerdo a los contextos. Recuerden esto, es importante. Los sinónimos, como sabemos, son aquellas palabras cuyos significados son similares. Por ello puedo sustituirlos fácilmente. No obstante, varían de acuerdo a algunos contextos. ¿Sí? Por favor, Elizabeth, concéntrate. Bien, entonces, los sinónimos también tienen una clasificación. De acuerdo al contexto en el que se exprese el sinónimo, hay una clasificación. Aquí tenemos dos ejemplos. La primera oración. Aplaudieron con júbilo cada una de sus intervenciones. Aplaudieron con regocijo cada una de sus intervenciones. Júbilo y regocijo, ¿qué son, chicos? Contéstenme. ¿Y qué significa para ustedes júbilo y qué significa para ustedes regocijo? Que me llena de orgullo y alegría. Júbilo, ya, aplaudieron con júbilo, con alegría, ya, con regocijo, alegría, muy bien, listo. Gozo, alegría, muy bien. Entonces, ¿qué podemos observar en estos ejemplos? ¿Qué tienen en común júbilo y regocijo? ¿Qué son?
Son sinónimos, muy bien. Entonces ya sabemos cómo funcionan los sinónimos. Son palabras que pueden sustituirse o reemplazarse, pero ojo, depende del contexto para saber la clasificación, ¿verdad? Bien, son palabras similares que pueden sustituirse entre sí, pero de acuerdo al contexto se clasifican en diferentes tipos de sinónimos. Bien, entonces ya sabemos que las palabras júbilo y regocijo son sinónimas, por eso el sentido de los dos enunciados no varía. Yo puedo utilizar en ambas oraciones tanto la palabra júbilo y regocijo y la idea que transmito es la misma, ¿verdad? Sin embargo, de acuerdo al grado o dimensión de similitud, los sinónimos pueden tener distintas clasificaciones. El primero, el más conocido, el tipo de sinónimo que han conocido desde la primaria, los sinónimos absolutos. Aquellos sinónimos que son absolutos se corresponden al concepto de aquellos sinónimos que pueden realizar sustituciones en cualquier contexto. En cualquier contexto yo puedo cambiar una palabra por otra y la oración no varía. Aquellos sinónimos parciales nos dicen que solo se pueden sustituir en algunos contextos. En algunos enunciados yo puedo sustituirlos, no en todos. Con diferencia de grado, muestran la diferencia de la intensidad. Varían, entonces no puedo sustituirlos totalmente. Su intensidad varía. Esta parte queda clara, chicos. Escríbanme por favor por el chat. ¿Ha quedado claro hasta aquí el tema de sinónimos y antónimos? Muy bien, listo. Entonces vamos a ver a profundidad con ejemplos cada tipo de sinónimo para que ahí sí ya no nos quede ninguna duda, ¿sí? Bien, los sinónimos absolutos. Un ejemplo. Estuvo pensativo toda la tarde. Estuvo cogitabundo toda la tarde. ¿Qué significa cogitabundo? Una persona que está nefelibata, que está pensativa, que de cierta forma está de alguna manera en otro espacio, haciendo una serie de, digamos, abstracciones mentales, ¿sí? Emanuel, por favor, la clase está siendo grabada, ten mucho cuidado con tu teclado. Bien, entonces, este es nuestro primer ejemplo. Estuvo pensativo toda la tarde y estuvo cogitabundo toda la tarde. ¿Pero qué quiere decir este ejemplo? Pensativo y cogitabundo son sinónimos absolutos porque puedo sustituir ambas palabras sin que la oración pierda su sentido. Si yo puedo sustituir una palabra, en este caso pensativo, por cogitabundo sin que la oración se altere, entonces estoy frente a un antónimo absoluto. Recuerden, antónimo absoluto, aquel en el que puedo sustituir una palabra con otra y la oración no pierde su sentido. ¿Quedó claro entonces cómo funcionan los sinónimos absolutos? Respóndanme por favor por el chat. ¿Quedó claro cómo funcionan los sinónimos absolutos? Muy bien, listo. Chicos, muchas gracias por responder. Bien, ahora vamos a pasar a el otro tipo de sinónimos, los sinónimos parciales. Aquí hay dos ejemplos. El atleta llegó agotado, palabra resaltada, a la meta. El atleta llegó consumido a la meta. La pregunta es, ¿se entienden ambas oraciones? No ¿Pierde ningún sentido la oración si cambio una palabra con otra? Ambas expresan lo mismo. ¿Por qué pierde un poco, Gerardo? ¿O por qué tienes dudas ahí? Por ejemplo, en este caso, en esta oración, las palabras, como dijo Jorge, no hacen que la oración pierda sentido. Sabemos que el atleta ha llegado a la meta y que está cansado.
Claro, vayamos al significado. Por ejemplo, la palabra agotado y la palabra consumido se refieren siempre a lo mismo. Yo puedo decir, la vela quedó consumida después de estar prendida toda la noche. Y luego puedo decir, la vela quedó agotada después de estar prendida toda la noche. No, ¿verdad? No. Entonces los sinónimos parciales funcionan así. En efecto, en esta oración, la sustitución es exitosa porque la oración no pierde sentido. Pero la palabra agotado y la palabra consumido no pueden reemplazarse en todos los contextos, en todas las oraciones. Veamos esto de forma más clara con un poco de teoría, ¿sí? Entonces, agotado y consumido son sinónimos parciales, pues no se pueden sustituir en todos los contextos. Un sinónimo parcial es aquella palabra que puede sustituir a otra dependiendo del contexto de la oración. En este caso, la palabra agotado puede ser sustituida por la palabra consumido, cuando me refiero a que el atleta llegó cansado. Pero si yo quiero hablar, por ejemplo, de que la vela se consumió, no puedo decir la vela quedó agotada. Sí puedo decir la vela quedó consumida, ¿verdad? Pero no puedo decir la vela quedó agotada porque no coinciden en ese contexto. ¿Se ha entendido entonces cómo funcionan los sinónimos parciales? ¿Han entendido la parte de sinónimos parciales, chicos? Ya. Muy bien, listo. Entonces, recuerden, los sinónimos parciales son aquellos sinónimos en los que yo puedo sustituir una palabra por otra, pero no en todos los contextos. Depende también del enunciado, de hacer que la oración no pierda sentido cuando hago la sustitución, ¿sí? Nada más. Bien, pasemos al último tipo de sinónimos. Los sinónimos con diferencia de grado. Aquí tengo dos ejemplos. Leamos el primero. Frío, helado, gélido. La intensidad varía. Frío, helado, gélido. El segundo, cumplidor, trabajador, afanoso. Digamos, ¿Qué pueden observar ustedes gélido, en estos sinónimos con diferencia de grado? Gélido da un significado como más Respóndame ya intenso sea que por el frío. chat o por su micro. ¿Qué La pueden intensidad observar? es mayor. Varía. ¿Cómo varía, Gerardo? Ya, ¿de qué forma varía la intensidad, chicos? Muy bien. Claro, la intensidad va de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces podemos decir que son palabras que están dentro de un grupo, ¿verdad?, de significados, pero los sinónimos con diferencia de grado varían en intensidad. La palabra intensidad es la clave. Yo puedo decir tengo frío o digamos el viento está muy helado, pero cuando digo gélido me refiero a una intensidad de frío tal que puede llegar a congelar, ¿verdad? Entonces la intensidad va aumentando. En el segundo ejemplo sería lo mismo. En el segundo ejemplo es lo mismo, solo que las palabras son quizá un poco más rebuscadas, por así decirlo, ¿no? Pero el ejemplo es el mismo. Cumplidor. Una persona cumplidor es una persona que cumple una consigna que se da, pero una persona trabajadora quizá no solo es una persona que cumple aquellos objetivos que se le trazan, sino que hace más. Y una persona afanosa es la que se preocupa no solo por hacer lo que tiene que hacer bien, sino que pregunta qué es lo que puede hacer para mejorar más cosas, ¿no? Entonces es la intensidad de ser cumplidor llevado a la máxima expresión. Entonces es lo mismo. Los sinónimos con diferencia de grado son aquellos en los que las palabras aumentan, digamos, la intensidad del significado. Nada más. Vamos a ver esto con un concepto. Muy bien, como puede observarse, estas palabras tienen un significado similar, pero muestran diferencias en lo que se refiere a la intensidad de la acción, del objeto, del sentimiento, etc. Por ejemplo,
cariño, ¿verdad? Querer, amar. Digamos, quizá la intensidad va variando, va Sí, en aumento. que algo que Ya las puede dos ser significan alegría, reproches. felicidad, etcétera. O puedo Un decir rencor hacia disgusto, cierta persona. enojo, odio. ¿Las tres palabras tienen algo en común? Disgusto, enojo, odio. ¿Tienen algo en común, chicos? Ya, por ahí puede ser. ¿Qué más? Ya. Más bien habla de que un sentimiento negativo probablemente, ¿no? Disgusto es un enojo leve, moderado. Enojo es un sentimiento mucho más profundo, pero el odio ya es un rencor absoluto, total, ¿verdad? Entonces la intensidad va cambiando, va en aumento o va incluso disminuyendo. Cuando veamos eso estamos frente a un sinónimo con intensidad de grado. Por eso se llama intensidad de grado. Va en aumento o va disminuyendo. ¿Queda claro? Chicos, confirmen, ¿me ha quedado claro hasta aquí la cuestión de los sinónimos? Ya, muy bien, listo. Gracias por responder. Perfecto. Entonces, ya estamos terminando el tema de los sinónimos, pero hay una pequeña cosa que tenemos que saber al momento de escribirlos y al momento de realizar la sustitución, el reemplazo, etc. Importante, una palabra sinónima presenta la misma categoría gramatical que su referente. ¿Qué significa categoría gramatical? Las palabras en la cuestión de la gramática que se clasifican en categorías. Por ejemplo, hay palabras que son sustantivas, palabras que son verbos, palabras que son adjetivos, etc. Y de acuerdo a eso tienen características propias, respectivas, ¿verdad? Por ejemplo, el llamado sustantivo tiene dos accidentes, el accidente de género y el de persona. Me puedo referir a un sujeto femenino, a un sujeto masculino, a un sujeto singular, a un sujeto plural, ¿verdad? Sin embargo, en el caso del adverbio, la palabra nunca varía. Yo puedo hablar, por ejemplo, de una característica sobre un sujeto femenino o masculino, pero mi adverbio no cambia su estructura. Entonces, de acuerdo a la categoría gramatical, yo voy a hacer el reemplazo. Jamás puedo reemplazar un verbo con un adjetivo, un sustantivo con un adverbio, etc. Tengo que reemplazar sustantivo con sustantivo, adjetivo con adjetivo y verbo con verbo. Por ejemplo, jolgorio y fiesta son sustantivos. Delicioso y sabroso son adjetivos. Ahuyentar y espantar son verbos. ¿Se entiende, verdad? Cuando yo realice entonces la sustitución de palabras sinónimas, tengo que recordar que tienen que pertenecer a la misma categoría gramatical. Si reemplazo un adjetivo, tengo que reemplazarlo con otro adjetivo. Si reemplazo un verbo, con otro verbo y así sucesivamente. ¿Esto se ha entendido, chicos? Confírmeme por favor a través del chat si han entendido esto. Ya. Muy bien, listo. Gracias por responder. Perfecto. Entonces, esto es importante al momento de hacer las sustituciones cuando trabajemos con sinónimos. Muy bien. Muy bien, listo. Gracias por responder. Entonces, ahora pasamos rápidamente a los antónimos. Ya sabemos que los antónimos son palabras que de alguna manera expresan cierto grado de oposición. Importante, los antónimos, al igual que los sinónimos, cuando realizan esa sustitución de oposición, deben pertenecer a una misma categoría gramatical. Yo no puedo reemplazar un término con otro término opuesto si este no es un verbo, si este no es un sustantivo, etcétera, etcétera. Sus significados siempre son opuestos o contrarios y tienen dos clasificaciones. Si bien los sinónimos se clasifican en tres, absolutos, parciales y con diferencia de grado, los antónimos tienen dos clasificaciones grandes. De acuerdo a su formación, o son lexicales o son morfológicos. ¿Pero qué significa lexical, Miss? ¿Qué significa morfológico? Tranquilo, lo vamos a ver ahora. Y por su tipo, pueden ser complementarios o no complementarios. Entonces, hasta aquí.
Son palabras que pertenecen a una misma categoría gramatical. Es decir, si yo voy a reemplazar el verbo amar, debo reemplazarlo con otro verbo. El verbo quizá odiar, ¿verdad? Reemplazo el verbo amar con el verbo odiar, cuyos significados son opuestos o contrarios. Y pueden clasificarse de acuerdo a su formación, al cómo se forman las palabras, en antónimos lexicales o morfológicos, y por su tipo en antónimos complementarios y no complementarios. ¿Queda claro hasta aquí todo lo que les he dicho con respecto a los antónimos? Ya, muy bien. Listo, gracias por responder. Es importante porque si hay alguna duda, tenemos que subsanarla ahora para poder continuar. Bien, perfecto. Gracias por responder, chicos. Bien, entonces, empecemos con esto de los anónimos de acuerdo a su formación. Bien, aquí tenemos un mapa conceptual que nos puede ayudar muchísimo a entender la clasificación de los antónimos. Recuerden, las diapositivas yo se las voy a hacer llegar a través de la plataforma y las van a descargar sin ningún problema. Pero es para que lo vean de mejor forma, ¿sí? Por ejemplo, los antónimos, según su formación, son lexicales y morfológicos. Lexicales, ¿qué significa? Aquellas palabras que presentan raíces diferentes. Morfológicos, presentan solo un prefijo de negación u oposición. Pero Miss, ¿qué es raíz? ¿Qué es el prefijo? Tranquilo, lo vamos a ver ahora. De acuerdo a su relación o su tipo, son complementarios o no complementarios. ¿Qué significa complementarios? Se oponen totalmente. Así como los sinónimos absolutos son un significado total en todos los contextos, un antónimo complementario es un significado totalmente opuesto en todos los contextos. Y un no complementario nos dice que existe un grado de oposición. Hay grados de oposición. Bien, pasemos entonces a la primera clasificación de los antónimos. Los antónimos lexicales, aquellos que son completamente distintos en su escritura. La palabra léxico viene de eso, chicos. Las palabras se forman con prefijos, sufijos, infijos y raíces. ¿Qué es un prefijo? ¿Qué es un infijo? ¿Qué es un sufijo? Son palabras que jamás varían en su forma, y las raíces son aquellas que varían de acuerdo a determinadas circunstancias. Por ejemplo, si yo digo amar, ¿verdad? Es un verbo infinitivo. ¿Cómo diría yo, cómo conjugaría yo el verbo amar en primera persona? Escríbame, por favor, ¿cómo conjugaría el verbo amar en primera persona? Amo, muy bien, yo amo, o también podría ser en primera persona en el pasado, yo amé, ¿verdad? O puedo decir yo amaré. Y las palabras amo, amaré y amé, ¿se parecen o cambian? Conserva el significado. Cambian, ¿verdad? Cambian, pero cambian totalmente, la palabra cambia totalmente o hay algo que todavía conserva. ¿Cambia totalmente su forma externa o algo que todavía conserva? La raíz, eso que conservan es la raíz, ¿verdad? La raíz de amar. Claro, el significado, claro que lo conserva, pero externamente conserva lo que conocemos como raíz. La raíz de la palabra amar es am, ¿verdad? Am. Y yo voy cambiando, digo amar, amaré, etc. Entonces, los antónimos lexicales son aquellos que se refieren a cómo funciona la raíz cuando yo hago significados de oposición, cambios de oposición. Exacto, su raíz es am. Bien, por ejemplo, cuando yo digo una palabra presenta totalmente un significado opuesto en su escritura, estoy frente a un antónimo lexical. Aquellas palabras que expresan algún grado de oposición y se escriben de forma totalmente distinta son antónimos lexicales, ¿sí? Aquellas palabras que presentan
significados totalmente distintos, pero también su escritura es totalmente distinta, son antónimos lexicales. Por ejemplo, las palabras juntar y separar significan cosas opuestas, ¿verdad? Pero también sus raíces son totalmente distintas, no se escriben de forma igual o similar. La palabra amar, odiar, igual. Amar, odiar significan cosas totalmente opuestas y también se escriben de forma distinta. Si una palabra significa totalmente, digamos, algo totalmente opuesto a otra y no se escribe igual, estoy frente a un antónimo lexical. Queda claro, ¿verdad? Un antónimo lexical es aquella palabra que se escribe totalmente distinta a otra. No solo se opone en su significado interno, sino también en su significado externo. ¿Queda claro? Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo, abdicar y permanecer. Abdicar hace referencia a renunciar, sobre todo cuando los reyes abdicaban al trono, ¿verdad? O permanecer, se escriben totalmente distinto y significan cosas opuestas. Antónimo lexical. Bien, pero profesora, ¿existirán palabras que se escriben de manera similar, pero significan cosas totalmente opuestas? Sí, y estos son los llamados antónimos morfológicos. Lexical viene de raíz, ¿verdad? Es decir, la palabra es totalmente distinta. Morfológico nos habla de forma. Hay algo que cambia. Cuando yo quiero añadir el grado de posición en un antónimo morfológico, solo agrego un prefijo. Recuerden, prefijo, cuya raíz es pre, significa antes. Cuando yo pongo un prefijo antes de una palabra en cuestión, inmediatamente se transforma en un antónimo. No le entiendo muy bien, profesora. Tranquilo, aquí hay un ejemplo. Recuerda, los prefijos más conocidos son a, des, de, dis, i, in e im con m. Todas esas palabras significan no o expresan oposición. Por ejemplo, yo digo típico y atípico. ¿Se escriben típico y atípico de manera similar? Respóndame, por favor. ¿La palabra típico y atípico se escribe de forma similar? La A. ¿Cómo que no? A ver, repito. Típico y atípico, ¿tienen una escritura similar? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que las diferencia? ¿Qué tiene la palabra atípico que no tiene típico? La A, y la A es un prefijo que significa no, que expresa oposición. Claro, cuando yo agrego un prefijo a cualquier palabra, si es posible agregar este prefijo, automáticamente expreso una oposición. Entonces, si yo veo que hay dos palabras que se parecen, excepto por el prefijo que va adelante, estoy frente a un antónimo morfológico. Algunos otros ejemplos son útil, inútil, ¿no? Con el prefijo y expreso totalmente oposición. Cubrir, descubrir, palabras totalmente distintas, solo añadiendo el prefijo des. Conforme, disconforme, añadiendo solo el prefijo dis, expreso oposición. Justo, injusto, muy bien, Gerardo. Legítimo, ilegítimo, ¿verdad? Solo añadiendo el prefijo y, expreso oposición. Perfecto, imperfecto. Entonces, los antónimos, muy bien, dispuesto, indispuesto. Muy bien, Grace. Los antónimos morfológicos son aquellos que tienen una escritura similar, excepto porque una de estas palabras tiene una raíz. Y esta raíz hace que el significado cambie totalmente. Cuando veo que hay una palabra que tiene una raíz delante, que expresa oposición, llamada prefijo, estoy frente a un antónimo morfológico. Aquellas palabras que pueden cambiar totalmente su significado únicamente añadiendo un prefijo delante. ¿Cuáles son los prefijos más usados en los antónimos morfológicos? El prefijo a, des, de, dis, i, in e im. Legal, ilegal, muy bien, Gerardo. Entonces, ¿ha quedado claro el funcionamiento de los antónimos morfológicos?
Muy bien, chicos, perfecto. Pasemos entonces a la otra clasificación de los antónimos, ¿sí? Los antónimos pueden clasificarse de dos modos. De acuerdo a su formación pueden ser morfológicos o lexicales, no más. Pero de acuerdo a su tipo, los antónimos pueden ser complementarios o no complementarios. Pero ¿eso qué significa? Vamos a verlo ahora, ¿sí? Antónimos complementarios, aquellos cuyos significados se oponen totalmente. Significa que si una acción se ejecuta, la otra no puede llevarse a cabo. Por ejemplo, dentro, fuera. Si alguien está dentro de un lugar, no puede estar afuera. Limpio, sucio. Si algo está limpio, no puede estar sucio. Entonces, los antónimos complementarios son aquellos cuyos significados se oponen totalmente, ¿verdad? Dentro, fuera. ¿Dentro se opone totalmente afuera? Sí. Entonces, es una oposición total. No solo por su escritura, sino por su significado, es una oposición total. Y como son palabras que de cierta forma se relacionan por esa oposición total, se llaman complementarios, ¿verdad? Dentro, fuera. Limpio, sucio. Noche, día, etc. Conocemos muchos de esos antónimos complementarios, ¿verdad? Que se relacionan muchísimo entre sí porque expresan una oposición total. Muy bien, día, noche, perfecto. ¿Queda claro entonces? Blanco, negro, muy bien. Esos son los antónimos complementarios, aquellos que expresan una oposición total. Y si algo es blanco, no puede ser de color negro, ¿verdad? Y si es de día, no puede ser de noche. Bien, mal, perfecto. Mucho, poco, ya. Grande, pequeño, muy bien, Gonzalo. Claro, Movistar sería más que todo un antónimo complementario contextual. Respondería a nuestro contexto inmediato. Podríamos entenderlo porque nos rodea esa información, ¿verdad? Rico, pobre, por ejemplo. Grande, pequeño, día y noche. Bien, listo. Ahora, antónimos no complementarios. Sí, no se preocupen, chicos, yo estoy viendo, primero escribió Gonzalo, luego Fabricio, pero por la conexión los mensajes se están demorando, pero igual estoy viendo sus opiniones, sus participaciones y es lo importante. Bien, el último tipo de antónimo es el antónimo no complementario, aquellos en los que existen diferentes grados de oposición. Por ejemplo, la palabra dejado se contrapone a la palabra afanoso. Ambos tienen un significado opuesto, pero si alguien es dejado, no tiene por qué ser afanoso, ¿verdad? Puede ser cumplidor, trabajador o diligente. Es decir, yo soy dejado y por lo tanto no puedo ser afanoso, pero puedo ser dejado, pero quizá puedo ser trabajador. ¿Entienden? Entonces, entre la palabra dejado y afanoso hay una oposición total, pero entre la palabra trabajador y dejado hay una oposición parcial, flojo, cumplido, podría ser, puedo ser cumplido, pero también puedo ser flojo. Entonces, a eso se refieren los antónimos no complementarios. Los grados de oposición son, de cierta forma, no totalmente antónimos. Puedo decir, por ejemplo, el día, atardecer, no es totalmente antónimo, no se opone totalmente, ¿verdad? Hay cierto grado de oposición. A eso se refieren los antónimos no complementarios. Son ciertos grados de oposición. ¿Queda claro, chicos? Muy bien, listo. Algo importante con respecto a los antónimos, ¿sí? Es solo un recordatorio. Cuando nosotros empleemos antónimos, tenemos que tener en cuenta algo. Bien, importante. Las palabras antónimas deben presentar los mismos accidentes gramaticales entre sí.
¿Esto qué significa? Si yo puedo anteriormente reemplazar un sinónimo siempre y cuando ambos sean sustantivos, en el caso de los antónimos solo puedo reemplazarlos si tienen los mismos accidentes gramaticales. Ejemplo, lo encerraron en el calabozo y no lo soltaron hasta la mañana siguiente. Encerraron y soltaron son verbos que están conjugados de la misma forma. Encerraron, soltaron, ¿verdad? Otro ejemplo. Yo lo amaré. ¿Con qué palabra puedo sustituir amaré? Para que sea una oposición total. Yo lo amaré. Yo lo odiaré, ¿verdad? En la misma categoría gramatical, ambos son de cierta forma, digamos, yo lo odiaré, está de alguna manera conjugado del mismo modo que la palabra amaré. Yo no puedo decir yo lo odiar o yo lo odio. No, tengo que sustituirlo con la misma palabra en la misma categoría, pero con los mismos accidentes, ya sean de tiempo, de género, etcétera, ¿verdad? Muy bien, entonces, por ejemplo, yo puedo tener un adjetivo. Esto fue facilísimo. ¿Con qué otro adjetivo lo podría reemplazar? Facilísimo significa, es un superlativo que implica la total, digamos, es algo absoluto. Eso fue muy, pero muy fácil, ¿no? Facilísimo. ¿Con qué otro antónimo lo puedo reemplazar? Antónimo, ojo, dificilísimo. Entonces tengo que usar también el superlativo. No solo puedo reemplazarlo con un, de alguna manera, adjetivo, sino tiene que ser un adjetivo, que es la misma categoría gramatical, pero con el mismo accidente. ¿Un adjetivo de qué tipo? Un adjetivo superlativo absoluto. ¿Se entiende entonces? Chicos, ¿he entendido esta parte de los antónimos? Cuando yo reemplace un antónimo por otro, no solo tiene que estar en la misma categoría gramatical, tiene que tener los mismos accidentes gramaticales. En el caso de los sinónimos, simplemente hago una sustitución por categorías. Pero en el caso de los antónimos, tienen que tener los mismos accidentes gramaticales. Bien, muy bien, listo. Gracias por responder, chicos. Entonces, esta es una pregunta más que todo para saber si hemos entendido todos los temas. ¿Comprendí cómo funcionan los sinónimos y antónimos? Recuerden, los sinónimos sustituyen palabras para que expresan ya sea un significado absoluto, parcial o con diferencia de grado. Los antónimos de alguna manera generan un grado de oposición, ¿verdad? Sea total, sea también relativo, pero tienen dos clasificaciones. De acuerdo a su forma, a cómo son escritos, podemos encontrar antónimos lexicales y morfológicos. Los lexicales son aquellos que se escriben distinto y significan cosas distintas. Los morfológicos, aquellos que tienen una escritura similar, excepto porque tienen una raíz, ¿verdad? Que se llama prefijo, que esta raíz puede ser a, des, dis, etcétera, expresa un grado de oposición. Sí se va a subir a la plataforma como todas las clases. Y también por su tipo pueden ser complementarios o no complementarios. Aquellos antónimos que expresan un grado de oposición total, día, noche. Y aquellos antónimos que expresan un grado de oposición relativo, puede ser día, atardecer, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuáles son las clases de sinónimos y antónimos? Ya lo vimos. ¿Por qué ustedes creen que es importante utilizar en el día a día diversos antónimos y sinónimos? ¿Por qué son importantes?
Ya, digamos, si yo voy a escribir un texto, para no hacer repetitivos los términos, puedo variarlos con sinónimos y antónimos. Muy bien, para mejorar nuestro vocabulario. Muy bien, Grace. También para mejorar el cómo nos expresamos y hablamos día a día, podemos ir reemplazando una palabra con un sinónimo que exprese lo mismo, para ser más coherente, perfecto en nuestro texto, ¿verdad? Muy bien. Para conjugar las palabras, para culturizarnos, perfecto. Entonces, hay 1001 razones para poder emplear nuestros sinónimos y antónimos día a día. Pero, profesora, ¿cómo puedo aprender yo el uso de los sinónimos y antónimos?